Bueno, estamos aquí ahora con nuestro querido abogado Felipe Carrasco. Hola, sí, Felipe, hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Buenos días. Sí, Oye, gracias bien. por poder hacerte un espacio y venir Sí, a vernos. siempre, un grato. Sí. Y hablar de los temas ahora, ¿no es cierto?, que son como más triviales, Sí, temas comunes. Que más comunes, ayudan. que la gente tiene muchas dudas. Sí, ayuda mucho a la gente, así que no hay problema. Y lamentablemente este tema es más común de lo que queremos, que Sí. es el divorcio. Bastante común en nuestros tribunales, así que de común ocurrencia, así que... Lamentablemente hay más descasados que casados hoy en Sí, día. fue. Esa es Lamentablemente el matrimonio tiene que durar para toda la vida, esa es la idea. Pero... Esa es la idea. Pero de un tiempo a esta parte la cosa no está funcionando. No sé en qué parte la cosa va mal. Felipe, según lo que yo estaba leyendo de lo que tú me enviaste, ¿no es cierto?, para interiorizarme un poquitito, ¿cuántos tipos de divorcios hay en Chile en este momento? Hay que partir que el divorcio en Chile existe del año 2004. Claro, que es un sistema moderno, porque antiguamente era la anulación la propiamente nulidad, tal. que había que recurrir a ciertas artimañas, bastante, la nulidad, el divorcio de la chilena, como se le llama. Exactamente. En 2004 se estableció el divorcio. Ya, Hay tres tipos de divorcio: ya, de común acuerdo, Ya. unilateral y el llamado divorcio culpa. pero, wow. A ver, describamos el primero, el de común acuerdo. Ya, el de común acuerdo, hay que tener en cuenta que los dos primeros, el común acuerdo y unilateral, hay que tener dos requisitos previos: Ya, que haya cesado la convivencia ok, y el transcurso de un plazo. ok, ya. En el de común acuerdo, como dice la palabra, los Están de cónyuges acuerdo. están de común acuerdo y tiene que haber pasado un año desde que cesó la convivencia. Ya, ok. Y en el divorcio unilateral es cuando uno de los cónyuges quiere divorciarse nomás. Y la otra parte no. No, ahí tiene que haber pasado 3 años desde que cesó la convivencia. La convivencia. Importante. Otra cosa tema a destacar, que para marcar el cese de la convivencia, tiene que dejarse constancia en ciertos documentos. Eso te iba a Eso es preguntar importante yo, para la gente, porque que tiene que ¿cómo tenerlo muy en pueden cuenta. saber? Claro, yo puedo decir si aquí ya estoy separada o no vivo con él, pero ¿cómo lo compruebo ante tribunales? Sí, Porque, exactamente. porque los tribunales funcionan solamente con pruebas. Sí, hay que probarlo. Claro. Todos los matrimonios celebrados después del 2004, la ley fijó que el cese de convivencia tiene que acreditarse ciertos documentos. Ya, y eso Ya, serían. en primer lugar, la gente que tenerlo en cuenta, ya sea un acta ante el registro civil, Ya, si pueden ir los dos cónyuges de común acuerdo, ya. o de lo contrario, ir uno solo y después notificar esa acta. Por ¿Y medio cómo del sería eso? Por medio del tribunal, y la persona va al registro civil, firma su acta y va al tribunal. Ah, y el presenta el documento del Sí, y el tribunal. tribunal tendría que encargarse de notificarlo. Perfecto. Esa es una forma. Ya. Por eso a la persona que ya está terminando su matrimonio, les recomiendo que vayan primero a firmar el cese de convivencia al registro civil. Antiguamente creo que también se hacía aviso en carabinero, Sí. pero eso parece que ya no se No, estila. todos los matrimonios después del 2004, esta forma. Perfecto. Antes del 2004 se puede probar de cualquier forma. Ahí recomiendo a las personas, no sé, guardar boletas que aparezcan domicilios distintos entre los cónyuges, Ya. tener testigos como para aportar pruebas respecto a los matrimonios antes del 2004. Perfecto. Después del 2004, las formas que yo expliqué recién. Perfecto. Ir al registro civil, se deja la constancia de que efectivamente se hizo Sí. la convivencia y de ahí voy al tribunal a presentar este En documento. caso que vaya uno de los cónyuges. Uno, Si va ya. los dos a firmar, perfecto. Mejor. Mucho mejor. Si va uno de los cónyuge o Con- cónyuge, ¿cómo es la palabra en realidad? Cónyuge. Cónyuge. Porque uno ya está medio Sí. ya. ¿Qué problema le pueden poner si es que yo como forma unilateral yo digo, ok, estoy separada, ¿no es cierto? Y voy con el certificado que me emite el registro civil, ¿el tribunal me puede poner alguna...? No habría ningún problema. Ah, El tribunal- es importante que el tribunal tiene que notificarlo. Desde que se notifica, empieza a correr el plazo de 1 año o de 3. Ah, Es importante, la gente tiene que tenerlo en cuenta eso. Desde que se notifica ese cese de convivencia cuando es unilateral. ya. Y si es como un acuerdo... Ah, no hay problema, desde que lo firman, ahí empieza a Ahí correr el está. plazo. Y el de la culpa, ¿eh? Esto es Culpa, el divorcio no- por culpa. El nombre ya dice mucho. Culpa. El divorcio culpa, a ¿Qué diferencia es de... lo que quiere decir culpa? ¿Qué es lo que tuviste que hacer para que te sientas culposo? Ya, en primer lugar, a diferencia de los otros dos, este no requiere plazo. Perfecto. Este es más práctico de cierta forma. Pero Ya. ahí está el problema. Hay Ah. que entrar a probar ciertas conductas que pueden entrar a llegar a tocar a la persona. Es un atentado grave de alguno de los cónyuges, Ya. algún deber los que impone el matrimonio. Generalmente la infidelidad, Ya. la violencia o el abandono del hogar. Son los temas más comunes. Y ahí cómo se prueba, porque antiguamente, Sí. volvamos un poquitito a hacer un pequeño paralelo, porque mucha de la audiencia que nos ve, ¿no es cierto?, es gente mayor. Sí. Cuando había abandono de hogar había que ir a hacer la constancia a carabineros. Sí, antiguamente era una de las formas de dejar la constancia. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Se va a tribunales? si usted hace la constancia, igual es bien. pero Ya. Igual es importante, ojalá tener testigos para todo el tema, pero hay que tener en cuenta que el divorcio culpa es el más difícil De de probar. probar. Por eso algunos abogados recomiendan, ojalá,
esperar el plazo ya de los 3 años, de un año para hacerlo con los otros divorcios, porque también, es más práctico. Y más que yo creo que también hace mucho daño. Mi forma de pensar, hace mucho daño porque ahí se ventilan muchas cosas en el divorcio culpa. Me imagino, más de lo que y no se asegura completamente el divorcio. Porque hay que probar eso primero. Entonces, igual recomendación, hacer todo el tema de la convivencia y iniciar el trámite de divorcio unilateral y el divorcio de común acuerdo. Es el mejor. Es el más práctico, todos felices y de partida. Si tienen hijos, el más. No, todos felices. Está feliz, entre comillas, pero. O sea, haciendo el menos daño posible. Haciendo el menos daño posible, yo creo que es más práctico. Ahora, para poder divorciarme, ¿lo puedo hacer yo sola o tengo que ser patrocinada por un abogado? En este caso se requiere patrocinio de abogado. Yo me parece también, fíjate, porque uno puede incurrir en muchos errores que uno, de repente a la gente como que no le da importancia. ¿No es cierto? Los pasos a seguir son delicados. Lo que se juega es mucho, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuánto demora desde que se cumplen estos plazos el procedimiento, ¿no es cierto?, del divorcio? Porque el proceso debe tomar su tiempo. ¿Cuánto demora más el divorcio con un acuerdo, que cuando están de acuerdo los cónyuges, que el más práctico puede llegar de 1 mes a 2 meses. No te puedo creer. Si el abogado es diligente, no hay problema, en 2 meses puede tener más o menos todo. O sea, estando de acuerdo. Estando de acuerdo. En caso que sea unilateral, que es un poco más difícil, ese ya puede ser de 3 a 6 meses. Ese es como un poco, puede demorar un poco más porque son 2 audiencias en el tribunal. Y el de culpa es el más complejo. De aquí a 1 año, pues yo creo que podría demorarse aproximadamente. Nuevamente. Oye, ahora, tú me dijiste al principio de que para poder comprobar, digamos, que ya no tengo convivencia con el marido, tengo que ir a hacer esta declaración. Esa es una forma. Una forma. Si yo no tengo documento o se me olvidó hacer esto, ¿cómo puedo probar esto de si no tengo los documentos que me exige el tribunal? Ya. Como había dicho, el matrimonio antes del 2004, no hay problema. No hay problema. Después del 2004, de estas formas, pero igual los tribunales han ido cambiando y en algunos casos han autorizado el divorcio sin hacer estos trámites. Ya. Pero es muy excepcional. Casi habría que ir a probar porque algunos tribunales lo han aceptado. Ya. Pero esto no significa que todos los tribunales lo piensen así. Y tampoco se sienta un precedente, ¿cómo se llama? Sí, aquí en Chile no existe el tema de los precedentes. Ya. Algunos tribunales pueden inspirarse en otros, pero no hay como una jurisprudencia o precedente entre jurisprudencia, esa es la palabra. Por eso yo a la gente le recomiendo que si está en un proceso de divorcio, que igual es complejo, es entendible, primero en lugar, si están de común acuerdo, firmar este cese de convivencia ante el registro civil, que es el más práctico. Es lo mejor. En segundo lugar, en caso que uno de los cónyuges no esté de acuerdo, irlo a firmarlo igual y que se notifique. ¿Ya? Ya. Y otra forma de marcar este cese de convivencia, por ejemplo, si ambos cónyuges se demandaron entre sí, ya sea por pensión, por las visitas, cuando se notifica esa demanda, empieza a correr el cese de convivencia. En caso que no hayan tenido cese antes, no hayan firmado esto que yo dije, si iniciaron un juicio entre ellos, cuando se notifica, ese es el cese. Es el cese. Sí. Ahí empieza a correr el plazo de 1 año o de 3. ¿Se necesita algún requisito especial para los divorcios de mutuo acuerdo? En el divorcio de mutuo acuerdo, solamente el aparte de estar de común acuerdo y el transcurso del tiempo de 1 año, ¿ya? Debe acompañarse un acuerdo, siempre en estos tribunales. Es un acuerdo que regula todos los temas de los relativos a los hijos. Perfecto. Los alimentos, las visitas, la custodia. Ahí tenés que entrar a ponerte con papeles de tus liquidaciones. Sí, pero ahí si están de común acuerdo pueden zanjarlo y no habría problema. Y si lo fijan antes, mucho mejor que ir a un juicio posterior. ¿Sí? Oye, ¿hay algún trámite más, digamos, excepcional que hay que hacer para obtener el divorcio fuera de estos acuerdos así? El divorcio común acuerdo es ese. En el caso del divorcio unilateral, que es cuando uno de los cónyuges está de acuerdo, es importante que el cónyuge que pide el divorcio tenga al día el pago de la pensión alimenticia. Si ha fijado alimento o pensión alimenticia anteriormente. Ahora, ¿la pensión alimenticia es solamente para los hombres o también le tocaba a las mujeres? Sí, tradicionalmente en Chile se considera que es el hombre, pero hay casos que puede ser la mujer. ¿Cuándo tiene que pagar la mujer? Eso depende más que nada con quién está viviendo el hijo o el menor. No hay así como una regla específica. Si el hijo está viviendo con el padre, el hijo tiene todo el derecho a demandar a la madre por el pago de la pensión alimenticia. Y esos casos especiales, Felipe, que yo lo he visto, de que los hijos están con la madre, pero le tienen que pagar al papá, y no porque el papá esté enfermo, y yo lo he visto en fallo, y que la mujer le tiene que pagar manutención al marido. Sí, otro tema, hablando Sí, pero digamos que está aquí porque me acordé recién, por eso te lo pregunto. Dentro del tema de la pensión alimenticia, quienes pueden pedir pensión alimenticia, además de los hijos, que tradicionalmente son los hijos, los cónyuges igual pueden pedirse pensión, entre ellos. Claro. Incluso los padres pueden pedirle pensión a los hijos, e incluso los hermanos. En casos de mayores, yo sé que... incluso los hermanos también. Poco se ve, pero se puede. Generalmente son los hijos. Sé que a veces, en caso que el padre no paga, también se demanda a los abuelos. ¿Sigue vigente eso? Eso es importante hacerlo presente. En caso que el padre no esté o no pueda,
se puede demandar a los abuelos para el tema de la pensión alimenticia. Importante considerarlo. Sí, hay que tenerla. Importante, es práctico, así que saber lo que si el padre no puede, se puede demandar a los abuelos. Sí, porque a veces algunos también no es que no puedan, sino que no quieren. Entonces ahí, ¿qué camino optan? Que eso lo sabemos, no nos vamos a hacer los locos en ese sentido, porque es como para... a mí, ¿sabes qué me preocupa, Felipe? Y ahí creo que quizás tú me puedes orientar. En la práctica, es engorroso a pesar que es, 2-3 meses, pero es tan efectivo. Yo creo que en el mutuo, a pesar que hay mutuo, yo creo que hay problemas a veces para conseguir las cosas o la actitud. Sí, igual depende más que nada de la actitud, pero generalmente el divorcio con un acuerdo no debería tener, problemas. Más que nada. El divorcio unilateral puede haber problemas por otra situación, que es la compensación económica. Esa es una cosa que poca gente sabe. Vamos a dejar eso, ¿no es cierto? Ahora en un pequeño stand-by porque es muy interesante. Vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir hablando porque esto me gustó ese tema. Así que vamos y volvemos. Antes de irnos, ¿no es cierto?, a la pausa comercial, habíamos dejado un tema así en el aire, que es la compensación económica. Sí. Ay, ese es como la gran piedra en el zapato en los divorcios. Es donde se hace ahí donde se pone el acuerdo todo. Ahí es difícil lograr el acuerdo en el tema de la compensación económica. ¿Cómo se procede normalmente? Te voy a partir, digamos, como se dice, de la génesis. Sí. Cuando uno se casa, tú tienes ¿qué opciones para casarte? Yo suponte lo hice con separación de bienes. Sí, eso en cuanto a los regímenes matrimoniales. Claro. Tradicionalmente está la sociedad conyugal. Sí. Que es lo que se dice. Lo que de todos forman un grupo y le corresponde a los dos. Claro. Mitad y mitad. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y el otro es la separación de bienes, que es el más moderno, que cada uno administra sus propios bienes y cuando termina el matrimonio no hay problema. Cada uno se queda con su parte y se acabó. Ahora, ¿qué pasa cuando tú adquieres bienes, aunque tengas separación de bienes, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, pues, al adquirir bienes en separación de bienes, ¿ya?, cada uno va a adquirir sus bienes a su patrimonio propio. Pero hay que tener en cuenta que como hablamos de la compensación económica, que esto es un tema poco conocido por las personas y que generalmente el tema que define el divorcio, que es cuando uno de los cónyuges se quedó en la casa, ya sea cuidar a los hijos o labores propio del hogar, ese cónyuge tiene derecho a demandar al otro, ¿ya?, por un tema de compensación económica. Que generalmente una cantidad de dinero puede ser menoscabo que lo ocasionó haberse quedado en la casa y no haber desempeñado alguna labor remunerada. Claro, y tampoco haberse, digamos, desarrollado en la parte profesional como hubiera querido. Es exactamente eso. Ya. O sea, ahí el tribunal tiene que considerar el tiempo que duró el matrimonio, la situación profesional de cada uno de los cónyuges. Perfecto. También el tema patrimonial, para poder fijar una compensación económica. Pensemos más o menos así para hacer una pincelaje. Que normalmente lo que hoy día no alcanza para mucho, hablemos del promedio, se compra en la casa. ¿No es cierto que es como lo típico del matrimonio, se compra una casa? No importa el valor, depende de la situación o el estrato social, la casita. ¿Cómo se divide ahí? Supongamos de que ella dejó de trabajar por mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, para criar a los hijos. Se separan. Ahí, ¿qué es lo que se hace con esa casa? ¿Se vende? ¿Se cede? ¿Cómo opera la normalidad a las veces? Estamos hablando todo esto en generalidad, ¿no es cierto? Porque obviamente cada caso tiene sus bemoles, pero hablemos de la generalidad. ¿Cómo se procede? En caso que hayan estado casados en sociedad conyugal, ¿ya?, o sea que lo que es tuyo es mío, ¿ya?, lo más lógico es que al momento de terminar el matrimonio se divide entre los dos, mitad y mitad. Ahí se inicia otro. Ojalá, si pueden ponerse de acuerdo, mucho mejor para liquidar esa sociedad conyugal. Para dividirlo, si lo pueden hacerlo, mucho mejor. De lo contrario, hay que iniciar un juicio arbitral, hay que nombrar un árbitro partidor y es un problema. Si nos casamos con separación de bienes, separó de bienes y se compró una casa después de 5 años de matrimonio, por y ese cónyuge que se dedicó a labores propias del hogar podría pedir como compensación económica que se le pueda dar parte de esa casa o la casa en general o otras cosas también. No necesariamente significa que él adquirió una casa. Podría ser una adopción que considere el tribunal darle esa casa. De esa casa. De que él adquirió como separado de bienes. Y ahí esa casa tendría, porque claro, si tú, supongamos, compras la casa, debería estar a nombre del marido, por decir, porque si ella está en la casa, ¿no es cierto? Y ahí tendrían que traspasarle, si llegan a un acuerdo judicial, te estoy haciendo todo hipotético, ¿se traspasaría la propiedad a nombre de ella después? Sí, después habría que hacer correspondientemente la inscripción en el conservador y pasaría a su nombre. En el caso de que se pacte como compensación, que se va a quedar con parte de la casa o un usufructo respecto a la casa y cosas así. Ah, perfecto, pues también se puede declarar bien familiar o algo así, ¿en compensación o no tiene nada que ver? Es otra cosa. Durante el matrimonio, ¿ya?, en el caso de que uno de los cónyuges
la otra persona tenga un bien, puede pedir que se declare como bien familiar, para evitar que esa persona lo enajene libremente. En ese caso, él necesitaría la autorización generalmente en la mujer para poder venderlo. Eso generalmente tiene lugar en la separación de bienes. Porque la sociedad conyugal siempre se requiere la autorización para vender un bien. De una de las partes del otro cónyuge. De todas las... está complicada la cosa. Pero el tema de casarse, uno cuando se casa se abre un montón de cosas, temas legales, y si tienen hijos, otros temas más. Claro, pero para que la gente más o menos tenga una idea un poquitito cuáles son los procesos, ¿no es cierto? Y qué es lo que con qué se puede encontrar en todo este proceso del divorcio. Después que suponga, ya, me salió el fallo del divorcio, ¿qué debo saber en caso de querer casarme de nuevo? Sí, esta es una norma bastante anacrónica que existe en nuestro... ¿Cuánto tiempo tengo para casarme después que me salió la sentencia? Sí, esta es una norma que existe en nuestro código que es bastante alejada de estos tiempos, que la mujer, una vez que termina el matrimonio, no puede casarse dentro de los 270 días posteriores. ¿Esos son como 9 meses? Sí, 9 meses. Generalmente el tema del embarazo. Lo estableció por eso, más que nada. ¡Ay, las cuchuflé! Como por si acaso, como si la mujer está embarazada, como para evitar problemas, se estableció ese plazo. Que yo considero que está completamente alejado de la realidad actual. Pero sí se podría casar pidiendo una autorización al tribunal, justificando que ella no está embarazada. Y tendría que obviamente dar la prueba de test de embarazo. Sí, está en el tribunal que ella no está embarazada, entonces podría casarse. Ahí se podría casar. Pero en principio ella no puede casarse hasta los 9 meses después. La mujer, solo la mujer. Eso establece... Ay, volvemos a la sociedad machista, las leyes machistas, que eso tendríamos que cambiarlo también. Sí, y eso que hemos hecho algunos avances, pero... Ese es un vestigio machista. El tema de la sociedad conyugal, que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Sí. Y que la mujer, para poder vender un bien de ella, tiene que estar el marido. Entonces, hay otro vestigio de la sociedad conyugal. Por eso cuando se casen hay que elegir bien cómo quieren casarse. Ya sea sociedad conyugal o separación de bienes. Es que sabes que de repente aquí tengo que abstraerme de mi género femenino porque en realidad da un poquitito de rabia, pero es la ley y lamentablemente tenemos que aceptarla, pero creo que hay que aceptarla. En esos temas que yo dije recién habría que avanzar porque no veo que la mujer pueda casarse después de 9 meses, lo considero ilógico. ¿Qué hago? Mira, lo estuve pensando también. ¿Qué hago si mi cónyuge vive en el extranjero? Y estoy con todo este trámite, ¿cómo se procede? Sí, ya, en ese caso, si pueden contactar, ojalá, él puede hacer los trámites en el departamento consular del país que se encuentra, para que firme el cese de convivencia y cosas así, en caso de que sea ubicable. Ahora todo esto, porque, o sea, por ejemplo, esté en Argentina, bueno, está más cerca, pero... ¿Cuánto tiempo, cómo se procede? O sea, ¿a través del consulado? Sí, a través ¿Eso es con correo, con carta certificada? ¿Cómo se procede? Sí, realmente hay una comunicación interna dentro de los propios consulados para dar aviso al consulado que está en el otro país, para que se proceda a firmar los correspondientes documentos. En el caso de Argentina, si pueden, yo recomiendo que ojalá vuelvan al país, firmen y se vayan, porque igual... Va a ser más corto ir y volver. Estos trámites entre países es un poco largo. ¿Cuánto más o menos se demoran? ¿2 o 3 meses cada papelito? Sí, yo creo que más de 3 meses por lo menos. Imagínate, o sea, querer anularte... ay, no, me muero, o sea... Sí, ojalá, si tienen buena relación con el cónyuge... que lo haga todo de común acuerdo, hay problema. A eso voy yo, porque resulta que a veces, por razones... Generalmente terminan mal, así que puede haber problemas que terminen mal. ¿Qué pasa si yo estoy con trámite de divorcio y él está inubicable? En ese caso, que no podemos ubicarlos, existe una institución que es el defensor de ausente, que se puede ir al tribunal que nombre un abogado, generalmente un abogado, para que lo defienda en esta situación. En el caso de que él no sea inubicable, él lo representaría de cierta forma. En el caso que él ya no haya cómo pillarlo. Claro, porque de repente hay problemas, de repente a mitad de divorcio se manda y eso lo hemos visto, o sea, ¿para qué vamos a estar inventando cosas? Pero en el caso que el juicio se haya iniciado y a él se le notificó legalmente, no, lo mismo si aparece o no. Pero antes de presentar la demanda, ojalá es necesario saber dónde vive. Eso es importante. Si no, podríamos llegar a la posibilidad de pedir un defensor de ausente, que eso se pide en los tribunales de familia y todo, para que lo represente, para que se pueda llevar a cabo el divorcio. Eso. Bueno, recién tocamos un poquitito esto de anteriormente, ¿no es cierto?, de quién puede pedir la pensión de alimentos. Sí, la pensión de alimentos la puede pedir en primer lugar los hijos, que tradicionalmente la piden los hijos. El cónyuge. Los hijos, ¿por qué? Te lo pregunto porque de repente uno dice, no quiero inmiscuir a mis hijos en esto, ¿no es cierto? Que como una actitud de uno, ¿y hasta qué edad pueden hacerlo? Sí, realmente el legislador estableció los hijos porque el deber de los padres es mantenerlo, obviamente. Alimentos se entiende en un sentido amplio, no solo comida. No, obviamente. Crianza, vestuario, tener en cuenta eso para las personas que no solo es la alimentación en su sentido estricto, sino amplio. Amplio. En cuanto a los hijos, ¿Ellos tienen que ir a tribunales?
sí hay que ir a tribunales. ¿Y si son menores de 10 En ese años? caso actúa representados con quienes estén viviendo actualmente, que tenga el cuidado personal. Que tenga ¿Hasta qué edad tendría que representarle un padre a los niños para esta hasta solicitud? los 18 años. Posteriormente podría demandarlo él a título personal, por sí solo. Por sí solo. Sí. Ya, o sea, después de los 18 ya... Antes generalmente representados por la madre, que generalmente es la madre. Ya, Sí. perfecto. Por eso te pregunto, porque de repente uno no tiene idea que... porque yo una vez cuando escuché que el hijo tiene que mandarlo me pareció como extraño y por eso te lo No, aprovecho de preguntar. en ese caso demanda a la madre, pero en representación De los hijos. Hay que tener en cuenta que ese dinero que se va a pactar es para el hijo. No para, obviamente algunas personas hacen mal uso de ese dinero. Claro. ¿Cuál es el elemento básico para solicitar, no es cierto, alimentos? La pensión de alimentos. En cualquiera de los casos, que generalmente los hijos, hay que tener en cuenta primero las necesidades de la persona que está pidiendo alimentos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que esto debe ser necesario para sustentar de acuerdo a su posición social. Si la persona era de clase media y él pide que, no sé, le pagaba clases de golf, el tribunal completamente no lo va a conceder. Tiene que tener de acuerdo a su realidad. Realidad, perfecto. Y en otro lugar es la capacidad económica de quien tiene que dar los alimentos. ¿Hasta cuánto del sueldo Eso es importante. del demandado el tribunal puede, no es cierto, darte de pensión? Aquí, ¿Sabes qué? Dejémoslo en stand-by. Vamos a una pequeña ¿Ya? pausa ya. y volvemos. No, si está buena esta. Bueno, estamos aquí conversando del tema del divorcio, ¿no es cierto? Y con todas sus pequeñas aristas, obviamente lo estamos tocando de una forma generalizada, pero para que tengamos una idea y estemos un poquito más orientados cuando lamentablemente nos llegara a tocar vivir a esta esa parte situación. de la vida. Ojalá que nunca llegáramos Ojalá nunca a eso, llegue, pero... obviamente. Pero por último tener un barniz cultural, por Sí, porque el llamarlo de divorcio una abre forma. muchas puertas. Si hay hijos, abre sí. otro tema de puertas, los alimentos, las visitas, la incluso si custodia. hay hijos con problemas de salud, hay Sí. varias cosas más ahí que incluye. Bueno, habíamos dejado lanzada una pregunta, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el tope, ¿no es cierto?, que el tribunal te permite o digamos al cual tú puedes acceder del sueldo al que tú demandas? O sea, ya sea mujer o hombre, que normalmente aquí es el hombre. Tradicionalmente el hombre. Es el hombre. Sin perjuicio que pueda hacer alguna vez la mujer. Es extraño, pero puede ser. Pero ha pasado. Ha pasado. La ley aquí establece tope en porcentaje. ¿Ya? En caso de haber un solo hijo, ¿Sí? no puede ser inferior a 40% de un ingreso mínimo. Con un solo hijo. Un solo hijo. Perfecto. En el caso de más de un hijo, no puede ser inferior a un 30% por hijo. Ahí baja un poquito, obviamente. Porque hay que prorratearlo. Hay que prorratear. Y ¿Ya? el tribunal nunca puede fijar una pensión que exceda la mitad de las remuneraciones que tenga el cónyuge. O sea, en total. Gana 100.000 pesos, estamos hablando de cifras ridículas, Sí. ya. Hasta 50.000 pesos El tribunal es pensión. no podría pactar más de pensión que la mitad de lo que gana. Generalmente algunos cónyuges. ¿Eso es imponible o líquido? Un pequeño detalle que realmente le sí, preguntan. líquido, yo creo que Líquido, sí, porque el imponible en realidad no le afecta al... No. Aquí mucha gente, muchos ¿Ya? padres reducen a artimañas para... Sí, porque cambian las liquidaciones de Sí. sueldo abruptamente. O Entonces, simplemente dicen que no le paguen liquidaciones. No le claro, paguen. lo que yo he visto sí que tribunales exigen las cartolas históricas ahora en las Sí, AFP gente, y pero hay que en la embarrada ya no pueden hacer nada, porque si justo ahora hacen los cambios, Sí. se presume Finalmente que ahí hay... los padres recurren a cierta artimaña mal, pienso yo, de partida. Sí. Valóricamente mal. Legalmente ya puede ser que esté bien, pero valóricamente mal. Claro, pero yo creo que más de uno, o sea, hablemos sinceramente, más de uno lo ha visto esto con amistades, Sí, conocidos, no es común. y que ahora tribunales exigen, ¿no es cierto?, la cartola de las AFP, porque ahí hay Incluso el padre demandado, cuando inicia el juicio, él tiene que acreditar inmediatamente lo que está ganando. Claro. En principio debería acreditar eso. Sí. Ya acompañando cotizaciones, liquidaciones de sueldo, Sueldo. boleta honoraria, porque cuando trabaja independiente. Claro, también un Sí. poquito. Parque ahí uno los hace, pero bueno, no de esta Hay manera. que ser cuidadosos. Ahora, ¿qué pasa si de repente ya estás con la pensión en mente y todo, el cónyuge queda, o digamos aquí el proveedor queda cesante? Ya. ¿Qué pasa ahí? Hay que tener en cuenta que una vez que se fijan los alimentos, Sí, va a pasar el tiempo y pueden ir cambiando las circunstancias. obviamente. Y en este caso, el quien da el alimento puede quedar cesante o puede ver reducido su sueldo. En ese caso, él puede iniciar un juicio para que se rebaje la pensión alimenticia. Ya. ¿Ya? ¿Puede dejar de pagar? Eso, cuando deje pagar, es cuando ya la persona que pide alimentos ya no tiene el derecho a pedir alimentos. Por ejemplo, ya cuando pasa cierta edad legal. Ah, pero no que yo suponte que yo sin pega, por decir algo. No.
y no tengo ingresos y puedo ir al tribunal si sé que no tengo pega, no puedo pagar. No, el tribunal va a establecer una rebaja, va a establecer ciertas facilidades, pero nunca que no pague. Ah, ya, a eso voy yo. Sí, Ya. rebajas, facilidades, obviamente, teniendo en cuenta la situación. Pero que no pague, no creo. Ahora, ¿cómo se procede esta rebaja? Te lo pregunto porque yo he conocido casos en que la persona, digamos, que se le manda, ¿no es cierto?, le han bajado el sueldo, solicita la rebaja de pensión, pero el tribunal supuestamente no logra ubicar a la mamá o a la ex señora para comunicarle que hay una rebaja, entonces no procede. ¿Qué pasa ahí? Aparte de la rebaja, todo esto, tanto hay que tener en cuenta que también en caso que las necesidades del niño cambien, él igual puede pedir el aumento de alimentos. O en el caso que las capacidades económicas del padre mejoren, también puede pedir... Pero hablemos aquí de que el afectado, o sea, el papá, pide una rebaja de pensión porque a él le bajaron el sueldo, adjunta los documentos, pero el tribunal contesta, y eso un poquitito te lo pregunto porque yo lo he visto varias veces, de que no se puede hacer porque no se ubica a la cónyuge o a la ex cónyuge. En este caso, como hay que iniciar un juicio, obviamente, claro, están en juicio y todo, ya. No, si no lo logran notificar, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí puede hacer muchas cosas, si no logran notificar el juicio nunca se va a llevar a cabo, al fin y al cabo, si no nunca podrían hacer la rebaja si no se notifica a la otra parte. Si no se notifica válidamente, no, pero generalmente va a ser fácil notificarlo porque la persona, él vive con la madre del hijo, así que no creo que haya problemas, pero si no lo pillan, no lo notifican válidamente, va a ser difícil iniciar el juicio. Por eso siempre es importante saber el domicilio de qué están demandando. Aunque lo sepan, pero nunca te voy a preguntar así, porque yo conozco un caso muy personal, ya muy cercano, una amistad muy personal, y nunca logran ubicar a la madre, ni en el trabajo, ni en la casa, fíjate. Y en 2 años pidiendo la rebaja. Y todavía no pueden. ¿Por qué? Porque él tiene una enfermedad por la cual obviamente los gastos y está comprobado y todo. Y no pueden bajarle porque no se notifica a la pareja. Y eso me llama la atención. Y por eso que te pongo un poquito en aprieto, digamos yo. ¿Me entiendes tú? Igual la ley, cuando en caso que no se pueda pillar para notificar, establece otras formas para notificar. Que es como ¿Cómo se una notificación subsidiaria, si se puede decir. ¿Ya? Un tema bastante más técnico. Obviamente. En el caso en que aquí va el funcionario del tribunal a notificar y él acredita que la persona vive ahí y que está dentro del lugar del tribunal, dentro de la ciudad que funciona el tribunal, se va a tener una notificación de cierta forma tácita, subsidiaria. Se da por notificado. Lo que antes le decían por cédula, una cosa así más o menos. Es un cierto parecido, pero en primer lugar el funcionario tiene que acreditar que él vive ahí y que se encuentra en el lugar del juicio. Perfecto. Y ahí, si no lo logra notificar, se efectúa esa notificación, que es una notificación subsidiaria o tácita, si se puede decir. Eso, en caso que, pero hay que tener en cuenta el domicilio, siempre el domicilio. Y para poder efectuar esa notificación. Y en el lugar de trabajo igual. También hay que ojalá tener ambos domicilios. Quien demanda, ojalá tener ambos domicilios. El demandado, tanto el laboral. Yo creo que quizás también hay un poquitito mal asesorado, a veces también puede suceder, yo creo. Sí, hay de todo. Incluso ya en último ratio podían pedir, no sé, contratar un receptor particular, que los receptores generalmente son un poco más, ellos se mueven un poco más y pueden notificarlo, porque en familia lo notifica un funcionario del tribunal, que igual de repente, o carabinero, que de repente no lo pilla y cosas así. En caso si hay más recursos, pueden contratar un receptor particular, el cual tiene muchas más formas o tiene más tiempo de ir cuando está la persona, generalmente para efectuar la notificación. Oye, ¿cómo se calcula esta pensión? ¿En qué se basa este cálculo de la pensión? Como dijimos que la pensión ve hartos temas, los alimentos, todo el vestuario, todo el tema de educación. En primer lugar, el tribunal tiene que considerar las capacidades económicas del demandado. Esas son las más importantes. Y las necesidades de quien está pidiendo los alimentos. Si yo trabajo, por decirte, yo estoy demandando a mi ex marido, por decir algo. Ahí también el tribunal va a empezar a considerarlo. Si la mamá está trabajando, también no le va a poner una pensión alimenticia tan grande al padre. Perfecto. Pero obviamente, ojalá parejo, porque ambos tienen que contribuir. Obviamente. Si él contribuye y el otro no se hizo solo. No se hizo solo. Entonces, igual tiene que poner algo, pero si la mamá no está trabajando, obviamente lo va a considerar y no le va a establecer una pensión tan alta. Perfecto. Pero si la mamá no está trabajando, puede ser que la pensión suba un poco más, igual teniendo en cuenta las capacidades económicas del demandado. ¿Tribunal te puede exigir a la madre que trabaje? No. Te lo consulto. El tribunal no puede exigirlo, pero es éticamente que ella debería trabajar. Pero hay estas circunstancias de la vida que ella no lo va a hacer, pero cosa de ético debería hacerlo. Debería hacerlo, pero el tribunal no lo va a pedir. ¿Hasta qué edad un padre tiene que pagar pensión alimenticia? En cuanto a los hijos, hasta los 21 años, legalmente. ¿Ya? Pero en el caso de que el hijo esté estudiando alguna carrera universitaria, hasta los 28.
años. Hasta los 28. O en el caso que el hijo tenga algún problema, discapacidad, que lo inhabilite físico o mentalmente, ahí es por toda la vida. Ya, ahí no hay problema y no hay forma de excusarse. Pero en el caso que esté estudiando, hasta los 28 años. Hasta los 28 Una vez que llega a los 28 años, cesa esa obligación. ¿Ya? Y él tendría que pedir, el padre, que cese los alimentos. Eso tiene que pedirlo judicialmente. Ah. De lo contrario, tiene que seguir pagando igual. Por eso hay que ir al tribunal para que se declare que ya no tiene... cuando el hijo cumplió 28 años ya no pago más y no... Si el papá no hace el trámite, él tiene que seguir pagando igual. Normalmente, ¿cómo se procede al pago de la pensión? ¿Cómo se hace eso normalmente para que quede constancia el pago? Los tribunales piden que se abra una cuenta corriente especial para efecto de depositar el dinero de la pensión alimenticia. Perfecto. Eso es para poder controlarlo si está pagando. Por eso es una cuenta de ahorro especial generalmente en el Banco Estado. Ya. En estos casos, si el papá es un trabajador dependiente, generalmente lo más importante es pedirlo que se pueda retener, pedirle al empleador que retenga la pensión alimenticia y se la deposite. Esa es la forma más fácil y yo creo que más segura que y garantiza el pago. En caso que él no pague, esto es otro tema importante, en caso que él no pague, aquí la madre, generalmente la madre, puede pedir al tribunal personalmente, sin necesidad de abogado, aunque yo aconsejo que se aconsejen por algún abogado, pero ellos pueden ir personalmente al tribunal, pedir, en caso de que el papá no pague, en primer lugar pedir que se suspenda la licencia de conducir por 6 meses. Igual hay que tener en cuenta que si él no conduce no va a poder ganar dinero, entonces hay que ir considerándolo. Exacto, Pero la más fuerte es el arresto. ¿Y qué tipo de arresto? Arresto nocturno por 15 días. O sea, durante 15 días tiene que estar durmiendo... En la noche. En la noche. En caso que él no vuelva a cumplir, se va otra vez a decretar el arresto nocturno. Y en caso que él no vuelva a cumplir, ahí se va a decretar el arresto total. Todo el día. Por 15 días. Prorrogable a 30 días más. Entonces hay que considerarlo bien si no quieren pagar. Nadie quiere ir a pasar... Claro, pero a veces si no se puede, y a veces también, seamos sinceras, porque lo que conversamos tras bambalinas, ¿no es cierto? Que hay de repente desquites personales entre los adultos y hacen más daño. La pensión alimenticia generalmente se da para eso. Pero los padres yo recomiendo, si pueden pagarlo al día, bien. Obviamente. Porque si no se arriesgan a eso. Y que además esto va subiendo, porque los intereses también va subiendo, se va reajustando. Esta pensión, ¿se fija en pesos, en nuestro? ¿Cómo se fija, digamos? Sí, generalmente se fija en pesos chilenos. Obviamente. ¿Y cada cuánto tiempo el reajuste lo puede pedir la madre? Generalmente cada 6 meses pidiendo el reajuste del IPC. Para que porque va aumentando, esto se paga actualizado. No, va a decir la tremenda. No, pero hay que pagarlo reajustado y actualizado. Entonces, obviamente. El padre igual tiene que tener en cuenta eso, que si él se va demorando en el pago, eso va aumentando los intereses. Además del peligro de irse arrestado. Ahora, ¿yo puedo poner una medida precautoria que no pueda salir del país en caso que no pague algo así? También se podría solicitar que aquí en el país que no pueda salir, arraigo nacional. Está entre las medidas, aparte de la suspensión, el arresto, que es la más fuerte, que esa es la más fuerte que fijó el tribunal, es la única prisión por deuda que existe actualmente en Chile. No te puedo creer. Porque antiguamente existía la prisión por deuda. Ahora solo queda el tema de los alimentos, que es una deuda, al fin y al cabo. Oye, nos quedó pendiente, lamentablemente por razón de tiempo, es lo de las custodias, que lo podríamos tocar porque también es muy amplio y eso hay que tocarlo de todas maneras. Al lado de la pensión alimenticia, más el tema de la custodia y las visitas. Yo creo que van de la mano. Yo te invito, si es posible, que lo hagamos la próxima semana. Sí, no hay problema, para cerrar el círculo, ¿te parece? Sí, no hay problema. Felipe, y quiero aprovechar de preguntarte, yo sé que están pasando al GC, pero si se quieren comunicar contigo sobre este tema, ¿dónde te pueden llamar o ubicar? Sería muy importante que tú nos avises. Doy mi número telefónico en caso de que la persona quiera contactarse conmigo, y por WhatsApp también, no hay problema. Más 569 77 48 59 11. Ese es mi número de contacto. WhatsApp disponible. Aquí estamos hablando en generalidades, pero obviamente cada caso tiene sus aristas y la idea es que nosotros podamos solucionar. Sí, tengo más complejo caso a caso. De todas maneras. Así que junto con Felipe nos vamos ahora a despedir, ¿no es cierto? Porque estuvo muy buena esta cápsula. Hasta la próxima semana y quedamos pendientes con lo que es cómo se dan las pensiones y ¿qué fue lo que te dije? Las visitas y la custodia. Así que nos vamos a una pequeña pausa ahora y ya volvemos.